Bueno, y estamos, como les decía, con Guido Nehamkis, es periodista argentino especializado en todo lo que es la vida de Brasil. Vamos a charlar con él y con Pancho sobre cómo se ve la crisis brasileña desde Brasil y desde la Argentina. Guido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tengo una pregunta de orden práctico primero. Tal vez no es la más importante de todo este proceso. Muchos legisladores brasileños suponían o interpretaban, en una especie de laguna constitucional, que ayer se decidía que se inicia el juicio político y que, por lo tanto, Dilma se retiraba de la escena hasta tanto se decidiera finalmente su destino. La Corte brasileña decidió que no, y ella va a seguir siendo presidente entre ahora y mediados de mayo, cuando decida el Senado si acepta o no. Si admite el juicio político. Bueno, muchos dicen, va a tomar medidas que van a ser reprochadas, va a querer tirar la soga hasta el final, va a haber un problema de legitimidad en todo lo que haga, va a echar gente, va a nombrar gente. ¿Cómo ves esa...? Bueno, primero está el carácter y la personalidad de la presidenta, una ex guerrillera muy determinada, aún en la equivocación. El vicepresidente Temer, que pronto seguramente será presidente provisional de Brasil, dijo hace pocas semanas, es una ex guerrillera, va hasta la última bala. O sea que Cobo fue un poroto, ¿no? Bueno, hoy la presidenta Dilma Rousseff lo acusó claramente, nuevamente, de traidor, se mostró o se dijo víctima de una injusticia. Dilma siempre tiene una apariencia ante la opinión pública brasileña y en el trato con la prensa, nada que ver con lo que se ha vivido en Argentina, siempre en modo y carácter brasileño, pero es una persona severa, es una persona poco amable, impaciente. Algunos empresarios dicen que es honesta. Bueno, su honestidad personal en este proceso es una cosa que ella destaca permanentemente y la contrasta con los diputados que la juzgaron, diciendo, hoy lo dijo nuevamente, yo no tengo cuentas en Suiza, los que me juzgan son los que deberían ser juzgados, esto es un golpe de Estado. Y se mostró, tal vez en las antípodas, de una manera muy diferente a como se venía mostrando. Se mostró con determinación pero triste, se mostró amable con los periodistas, se mostró víctima de una injusticia, según dijo, y llamó traidor nuevamente al vicepresidente Temer, criticó duramente al presidente de la Cámara de Diputados, que es, yo diría, un incombustible, porque aún con las denuncias, con el desprestigio, está determinado a, de alguna manera, poner a Temer en la presidencia. ¿Cómo se prepara Temer para la presidencia? Bueno, Cunha está determinado y ahora respondo eso, pero lo que preguntabas, Carlos, a mí me parece que la presidenta va a tener una dificultad muy grande en estos próximos días de imponer medidas. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados dijo, para esta Cámara el gobierno no existe más y esta Cámara no va a aprobar ninguna ley ni a tratar ninguna materia relevante hasta que el Senado admita el juicio político a la presidenta, es decir, hasta que Dilma deje de gobernar. ¿Cómo te imaginas que está armando su gobierno Temer? Es muy importante esto, y ahí respondemos. Temer está en un equilibrio difícil. Primero, tiene poco tiempo, porque seguramente sería presidente provisional a mediados del próximo mes. Hay que ver qué velocidad le da al rito el presidente del Senado, Renan Calheiros, que está bajo una presión extrema del PMDB, de estos políticos de los que hablabas tal vez en el editorial, que tienen un sentido de autopreservación muy grande y ven de alguna manera en el futuro gobierno Temer una posibilidad de salvación. Y Calheiros, el presidente del Senado, está también migrando desde Dilma a Temer, ¿no? Calheiros, cambia las declaraciones todos los días. Renan es el último aliado, yo diría, no confiable, porque la verdad que ningún aliado fue confiable. Hubo ministros que hasta el último día despachaban con la presidenta y después salían a cenar a la residencia del vicepresidente en Brasilia. Hubo diputados, por ejemplo, Dilma tiene la costumbre de andar en bicicleta por Brasilia en horas tempranas de la mañana. Hubo diputados que hace poco tiempo, por ejemplo, le enviaban modelos de bicicletas de regalo para que las prueben y después votaron a favor del impeachment. Es decir, hubo un alto... La bicicletearon. La
traicionaron, hubo un alto componente de traición de diputados que de alguna manera le dieron el vuelto. No significa endorsement. Sí, exactamente, le dieron el vuelto a una presidenta muy impaciente con la política, como se diría aquí en Argentina, con la rosca, una presidenta que muy aviesa, muy de darle la espalda a ese mundo de Brasilia, y yo diría, el único año de las presidencias de Dilma en que hubo una relación un poco mejor con el Congreso fue el primero, el 2011, cuando estaba Lula mediando. Cuando Lula se retiró de escena para tratarse de aquel cáncer de laringe a fin del 2011, fue que la relación de Dilma con el Congreso se empezó a empantanar, y ahora, en este momento de gran depresión económica, obviamente ya no hay más paciencia para tratar. Me gustaría que Pancho nos cuente cómo ves vos que se ve desde acá y sobre todo desde el empresariado argentino el proceso brasileño, a ver si lo ven como corresponde. Coincide. Muchas si hay interactúan en los dos lados, pero acá básicamente lo que se está diciendo es que para la Argentina es una oportunidad, porque es un país tan cerrado, Brasil, desde el punto de vista de la obra pública, para entrar, que dicen, bueno, si barajamos y damos de nuevo, por ahí nos toca, dicen muchas empresas. No sé cuál es la visión allá, pero... Bueno, creo que esto hay que ver qué va a pasar y qué oportunidad tiene el gobierno de Michel Temer de llevar a cabo reformas estructurales. Es un gobierno que empieza muy vigilado por una opinión pública muy enojada, entonces tiene poco margen para equivocarse y sobre todo para mostrarse tolerante con la corrupción. Eso es un riesgo, evidentemente, que Temer va a tener muy en cuenta. Él está tratando de formar una suerte de Dream Team en el campo económico. Hay algunos ministerios que seguramente se reservará a sí mismo. Contanos quiénes son los candidatos al Ministerio Económico. Bueno, hay nombres dando vuelta. Paulo Leme, por ejemplo, de Goldman Sachs, es un nombre fuerte. Arminio Fraga es otro nombre fuerte, ex banquero central. Que dicen que ya dijo que no. Bueno, dijo que no, pero las negociaciones siguen porque lo están tratando de convencer. Hubiera sido el ministro de Aécio Neves. Hubiese sido el ministro de Aécio Neves, y Aécio es el presidente del PCDB, es el principal partido opositor, porque el PMDB, digamos, Aécio está negociando cómo incorporarse al gobierno Temer. ¿Qué otro es muy probable que José Serra sea ministro. Serra es de los políticos tucanos, como se le dicen a los políticos del PCDB. El partido de Cardoso. El partido de Cardoso, el más cercano a Temer. Se lo barajó también para el Ministerio de Hacienda. También está la posibilidad de que le toque un área social con mucho presupuesto, educación, por ejemplo, salud. Él ya fue ministro de Salud, un gran ministro. ¿Vos te imaginas tener el equilibrio? No. En lo conceptual, claramente, yendo al mercado, va a buscar algunas reformas. El Congreso, lo que dejó claro después de la votación del domingo en la noche, es que está buscando un nuevo líder con el que entenderse. Esos diputados están locos, sedientos por servir a un nuevo gobierno. Y en ese sentido hay una oportunidad para Temer, que los diputados le aprueben muchas cosas que a Dilma le negaron. Por ejemplo, el impuesto al cheque, el CPMF, es un impuesto muy importante y que el mercado lo espera con ansiedad. Alguna reforma de la seguridad social, un sistema carísimo en Brasil que ni siquiera tiene edad mínima de jubilación. Ese es otro punto en el cual seguramente Temer va a invertir. Ahora, vamos a ver también cuál va a ser la actitud del PT. El PT, y Dilma en este caso, no es Fernando Collor de Mello. El PT es un partido con mucho sindicato, con mucho movimiento social, con mucha calle. Va a ser una oposición enardecida seguramente. Guido, muchísimas gracias. Un placer.